Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un acto académico organizado a través de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, de la Fundación de la Real Academia, dentro de las cátedras institucionales, específicamente la de divulgación oncológica. No es un acto habitual, pero sí es en recuerdo de una persona que tiene una enorme trascendencia desde el punto de vista de la salud y de la relación social y humana con la sociedad. Nos acompaña en la mesa como decía, nos acompaña en la mesa el excelentísimo señor don Marcelo Maestre León, teniente de hermano mayor. De la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Doña María Esperanza Oneil Orueta, viceconsejera de Cultura y Deporte. Ilustrísimo señor don Juan Sabaté Díaz, director de la fundación de esta Real Academia. Dona Blanca Gastalver Molina, don Emilio Boja Malavé, presidente del excelentísimo Ateneo de Sevilla, y don Antonio María González Pacheco y Vázquez, presidente regidor de la Orden de Caballería de San Clemente y San Fernando. Este acto, organizado por la Fundación, como digo, se ha hecho gracias a la colaboración de instituciones como las que habitualmente colaboran en la Academia, pero además muy específicamente en relación con el caso de hoy, como es la Real Maestranza de Caballería, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la Asociación Española contra el Cáncer y el Hospital Quirón Salud. Con esto, y para no olvidarnos de lo esencial, cedo la palabra al director de la Fundación, don Juan Sabaté Díaz. Tiene la palabra. Voy a relatarles brevemente la intrahistoria de este acto. Hoy día, este martes, estaba programada una actividad de oncología pediátrica por la Cátedra de Divulgación Oncológica. Me llamó el doctor Virizuela, que es el director de la cátedra, y me preguntó si me parecía bien que organizáramos un acto académico en memoria de doña María Luisa Guardiola. Le contesté que no solo me parecía bien, sino que era un acto de auténtica justicia, ya que la RANSE le rindiera un homenaje a una persona que ha contribuido a la humanización de la asistencia sanitaria y al acompañamiento de los niños con cáncer y de sus familiares. Yo distingo a las personas en dos tipos de personas, una las que abren camino y los demás que transitamos por el camino que ellos han abierto. Sin duda, María Luisa fue una de las primeras. Una vez el acto organizado, el viernes, me llama el doctor Virizuela de nuevo y me dice que el ilustrísimo académico de número, don Ignacio Gómez de Terrero, que fue jefe de departamento del Hospital Virgen del Rocío, donde colaboró mucho y trabajó mucho en contacto con doña María Luisa Guardiola, había preparado un escrito para publicarse en Voz Pediátrica y me lo pasó y era realmente excepcional y por eso le hemos pedido al doctor Gómez de Terrero que hoy lo lea. Hemos considerado que este acto debe ser un acto en cierta manera gozoso por haber disfrutado de personas tan maravillosas y con ese trabajo dado a los demás como María Luisa. Esto no es una necrológica. Y solo a título de protocolo, en las necrológicas no es habitual o no se debe aplaudir. Esto es un acto in memoria, es un acto de reconocimiento a una persona y el que de buena gana tenga y de corazón le salga a aplaudir, podrá aplaudir las intervenciones que crea conveniente. Tiene la palabra don Ignacio Gómez de Terrero. Excelentísimo señor presidente, dignísimas autoridades, académicos, familiares, señoras y señores. Como uno de los últimos jefes de servicio de pediatría que participamos en la apertura del hospital infantil, siento hoy la responsabilidad de dejar constancia de la extraordinaria contribución de María Luisa Guardiola Domínguez al desarrollo de la oncología pediátrica en Andalucía. Recuerdo emocionado a los doctores Navarro, Tobaruela y Martínez Caro.
Con este propósito, redacté una glosa in memoriam, como ha dicho nuestro compañero, que será publicada próximamente en la revista pediátrica, pero que ya la disponéis de ella en la página web de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura. De ella he extraído estas palabras para este acto de homenaje. Hay personas cuya vida termina convirtiéndose en una obra colectiva, personas capaces de transformar el dolor más profundo en una fuerza creadora al servicio de los demás. Así fue María Luisa, una mujer excepcional, cuya memoria quedará para siempre unida a la historia de la atención integral del niño con cáncer en Andalucía. Antes inició su andadura en 1985 tras el regreso de la doctora Álvarez de una estancia formativa en el Memorial Cancer Center de Nueva York. Tras la presidencia de doña Rosario Baena y de don Octavio García de Castro, María Luisa asumió la presidencia en 1993, contando siempre con el apoyo permanente de su esposo, don Luis Manuel Halcón de la Lastra. Para quienes formamos parte del ámbito pediátrico, su figura trasciende ampliamente el papel institucional que desempeñó durante décadas frente a ANDE. Fue ante todo una presencia humana irrepetible, cercana, firme, generosa y dotada de una capacidad de entrega verdaderamente extraordinaria. Los convenios entre el Hospital Infantil y ANDE, impulsados por María Luisa, junto con las colaboraciones internacionales promovidas por la doctora Álvarez, resultaron decisivas para el desarrollo de la unidad, en su vertiente social, asistencial, docente e investigadora. El binomio María Luisa-doctora Álvarez fue especialmente fecundo, fortalecido con el apoyo de muchas familias, del entonces gerente, el doctor José Barroeta, y de un equipo interdisciplinar que terminaron constituyéndose en una auténtica familia. La muerte de su hija marcó definitivamente el rumbo de su vida. Allí, donde muchas personas habrían quedado paralizadas por el sufrimiento, ella encontró una razón para seguir luchando. Transformó el dolor en compromiso y la pérdida en esperanza para miles de familias. Desde entonces dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los niños con cáncer y a acompañar a sus padres en unas situaciones más difíciles que puede afrontar una familia. Bajo su liderazgo, ANDE se consolidó como una de las organizaciones de referencia en la oncología pediátrica española. Pero reducir su legado a realizaciones materiales sería insuficiente. Su impulso hizo posible proyectos que parecían inalcanzables. La moderna planta de hospitalización de oncomatología pediátrica, con 3 unidades de trasplante infantil de médula ósea, fruto del convenio entre ANDE y el SAS, inaugurado por Su Majestad de los Reyes en el 2002. Posteriormente, el Hospital de Día Pediátrico, inaugurado en el 2013 por Sus Altezas Reales, los entonces Príncipes de Asturias. Ambos proyectos contaron, pues, con el respaldo de la Casa Real y de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Hoy, la denominada planta cero que tenía María Luisa tanta ilusión y tanto empuje, destinada a la atención del adolescente, constituye una realidad muy próxima a ponerse en marcha. Sin embargo, para mí, su aportación más valiosa fue otra: humanizar la enfermedad. Comprendió, antes que muchos, que la atención del niño con cáncer no podía limitarse al tratamiento médico. Había que cuidar también el miedo, la soledad, la incertidumbre y el desgaste emocional de la familia. Supo crear una auténtica red de apoyo humano en la que los profesionales sanitarios, voluntarios, instituciones y sociedad civil trabajaban unidos alrededor del niño enfermo. Muchos pediatras andaluces fuimos testigos de su capacidad casi inagotable para movilizar voluntades, abrir camino y sumar apoyo. Poseía el raro talento de implicar a todos en una causa común. Su presencia transmitía confianza y su convención hacia lo posible, lo que parecía imposible. María Luisa
pertenecía a esa estirpe de personas que nunca buscan reconocimiento personal, aunque lo merezcan sobradamente. Recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro de Andalucía, pero probablemente su mayor recompensa fue siempre la sonrisa de sus niños, como ella misma decía, con emocionada sencillez. Desde la Asociación de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura queremos expresar nuestro reconocimiento y gratitud a una mujer que dedicó su vida a mejorar la de los demás. Su ejemplo constituye un referente ético y humano para todos los profesionales comprometidos con la infancia. Con su fallecimiento desaparece una figura irrepetible del movimiento asociativo y social de Andalucía, pero permanece intacto un legado inmenso de humanidad, compromiso y esperanza. María Luisa seguirá viviendo en cada niño atendido, en cada familia acompañada y en cada profesional que continúe la obra a la que ella entregó generalmente su vida. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera apoyarme en las palabras del profesor don Ignacio Gómez de Terreiros, sus magníficas palabras, que nos ayudan, como bien ha dicho, a expresar nuestro reconocimiento, nuestra gratitud a una mujer que dedicó su vida a mejorar la de los demás. Aunque probablemente se diga a lo largo de la noche muchas veces, pero su ejemplo constituye un referente ético y humano para todos los profesionales comprometidos con la infancia, pero en general con la sanidad. Como bien ha dicho el profesor Gómez de Terreiros, humanizar la enfermedad es un tema muy importante, es esencial en nuestra vida, y como profesionales, pero no solamente como profesionales, como podemos ver, sino como personas de la calle, entre comillas, que son conscientes del poder que cada uno de nosotros tenemos a la hora de cambiar la realidad que nos rodea. Como ha dicho el doctor Sabaté, nos parecía que era oportuno, necesario, pero desde mi punto de vista obligatorio, que una personalidad como la de María Luisa no podía pasar desapercibida. De hecho, no pasa desapercibida. Pero no podía pasar desapercibida, me refiero, para nosotros, miembros de la academia, donde verdaderamente no solamente nos preocupamos de lo que es ciencia, nos preocupamos de lo que es investigación, sino nos preocupamos de lo que es humanidad, humanización de la medicina. Nos planteamos qué hacer. No nos pareció fácil. Podíamos haber hecho 3 charlas de una manera que podía ser interesante, pues cogiendo el perfil en este caso de María Luisa, pero nos pareció que podía ser oportuno recordar con las personas con las que ha trabajado y vivido codo con codo durante 40 años, algunos aspectos relacionados con la fundación de Andex, con la personalidad de María Luisa, impresionante, y con temas relacionados con el presente de Andes y en general con lo que puede ser la humanización de la sanidad y el futuro de Andex. Por eso hemos preparado, y hablaba con don Marcelo hace unos segundos de cómo llamar a esto, porque no es claramente, pues no es una charla, no es una tertulia, no es una mesa redonda, no es una conversación, es todo eso, es todo eso. Nos ha parecido interesante que personas que han convivido con ella, al otro lado del cristal, viviendo la realidad de lo que es la medicina del día a día y el apoyo incondicional del día a día, pues que de alguna manera pudieran dar su opinión, dar su versión, dar su experiencia, dar lo que han aprendido a lo largo de estos años. Para ello contamos con 4 personas especialmente importantes. La primera es doña Ana María Álvarez Silván, oncóloga pediátrica, jefa de servicio de oncología pediátrica desde 1972 a 1985 y emérita en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que me decía, como anécdota, me decía, soy la primera emérita que hubo en el Hospital Virgen del Rocío, y es así. Y que desde 1986 a 2023 ha estado, como os he dicho, de emérita. La doctora Ana Fernández Teijeiro,
que en el momento actual es jefa de sección de la unidad de oncohematología del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, pero durante muchos años, unos cuantos años, estuvo también de jefa de servicio del Hospital, de jefe de oncopediatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Doña Catalina Márquez Vega, que es directora en el momento actual de la Unidad de Clínica de Pediatría y otras áreas específicas del Hospital Universitario Virgen del Rocío. De alguna manera, no cubrimos probablemente los 40 años, pero sí cubrimos una parte muy importante. Y una parte muy importante que de alguna manera, y por último, aunque tiene dos papeles en esta mesa hoy, tenemos a don Luis Manuel Alcón Guardiola, presidente de la Fundación Andes, vicepresidente de la Asociación Andes e hijo de María Luisa Guardiola, que realmente luego tendrá un papel muy especial, muy singular, para mí especialmente entrañable, tal como sé cómo va a ir, pero me gustaría también que en cualquier momento pudiera entrar. Como he dicho, se trata de hacer unos bloques que van 4 bloques. Yo sí pido porque es importante, podríamos hablar, cada uno de ustedes podría hablar horas, pero se trata de que acotemos los tiempos, que de alguna manera pues, nos sirva para que cada uno cojamos ideas de toda esta trayectoria. Lo hemos dividido en 4 bloques. Los primeros, los comienzos, como he dicho. El entorno social y sanitario hace 40 años, alrededor del cáncer infantil. Tremendo, yo creo que lo recordamos, o algunos lo recordáis seguro. La persona o personalidad de María Luisa, que yo creo que es esencial. El tercer bloque podría ser el impacto de Andes, que yo creo que tiene una especial trascendencia, no solamente por el impacto directo de Andes, sino por el impacto indirecto que a la sociedad ha dado el conocimiento de Andes. Porque son conscientes, la sociedad es consciente de que se puede llegar a muchos sitios. Y por último, el futuro de Andes. Lógicamente tenemos poco tiempo, pero estoy seguro que surgirán muchas ideas que nos ayudarán a valorar, a recordar la personalidad, el valor, la entrega, la vida de María Luisa. Sin más dilación, empezaría por el primer bloque, y como he dicho es un poco singular esta sesión, yo creo que puede ser interesante. El primer bloque, que es los comienzos. Hombre, yo hablar de los comienzos sin hablar de Ana María, ¿verdad?, es imposible, con lo cual, Ana María, yo tenía como 2 ideas, 2 preguntas que me gustaría que, si tú te parece conveniente, comentarlas. ¿Cómo era la oncología infantil cuando nació Andes? Y la otra, por si quieres ligar en un momento determinado, es la otra parte. ¿Qué necesidades tú veías que tienen las familias, los niños enfermos de cáncer? ¿Qué es lo que tú pensabas? Bien. Buenas tardes. No, tiene que estar muy cerca. ¿Está cerca? Sí, no. Sí. Me lo siento, ¿eh? Vale. El tema del directo, estas son las cosas del directo. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti y al presidente y directivos de la Junta de la Real Academia de Medicina por haber organizado este acto en honor de María Luisa Guardiola. Os lo agradezco de todo corazón porque, como sabéis, he tenido la suerte de trabajar con ella codo con codo durante muchos años. ¿Cómo empezó la oncología? ¿Cómo era la oncología pediátrica antes? No teníamos ni idea. Los niños acudían al hospital, a los distintos servicios, dependiendo de cómo entraran. Unos iban directamente a los cirujanos, otros a la medicina interna, otros a lactantes, a neonatal. Entonces, a lo mejor un mismo tipo de tumor era tratado por... hombre, menos mal, han aparecido. Me alegro que hayan aparecido. Vamos a ver, eran tratados por de distintas maneras un mismo tumor, dependiendo del sitio o del médico que lo acogiera. Esto pues no era razonable. Entonces, cuando vino Luis Manuel y María Luisa vinieron al hospital infantil, la cosa cambió por completo en el sentido que
como no teníamos unidad de oncología y yo desconocía el tratamiento exacto que podría tener un tumor, que era un neuroblastoma en reloj de arena, era en el año 72. Entonces, pues lo que me pareció oportuno era enviarlos a un sitio donde tuvieran experiencia, que ese sitio podría ser Estados Unidos o podría ser Francia. En Francia, la doctora Sveigut era muy famosa, tenía muchos artículos publicados con bastante aceptables resultados, que entonces eran muy malos, y les comenté que donde quisieran ir, o bien a Estados Unidos o bien a Francia, que me parecía bien que fueran y que el tratamiento que le pusieran allí, si se podría poner en Sevilla, pues por supuesto con mucho gusto yo se lo pondría en Sevilla. Efectivamente, la doctora Sveigut me dio el diagnóstico y me sugirió el tratamiento y dijo que por supuesto que se podía poner en Sevilla sin problema alguno y que podíamos consultar con ella siempre que quisiéramos. Total, que ya empecé a tratar a la niña de Wiwi, que se llamaba la niña de Luis Manuel y María Luisa, y ya iba muy bien, ¿eh? Entonces, a mí eso me ilusionó en que un año después de empezar el tratamiento iba bien, al segundo año iba bien y al tercero iba bien. Total, que pensé que no había derecho a que una niña estuviera tratándose en Sevilla y estuviera bien y vinieran, por otra parte, montones de niños que cada uno entraba en una unidad o lo trataba un médico. Y ya fue cuando decidí encargarme yo de todos los niños oncológicos, aunque yo no quería ser oncólogo pediatra ni loca. Y no quería ser ni loca oncólogo pediatra porque es mucho el sacrificio que llevamos con ello, ¿no? Y es el sufrimiento. Entonces, bueno, eso fue una pregunta que me has hecho parte. ¿Qué necesidades tenía en ese momento, por decirlo así? Bueno, lo hemos comentado. Necesidades todas. Vale, y luego has comentado el tema de cómo apareció María Luisa. Pero es que allí no había nada, ni cómo poner tratamientos, ni qué tratamientos se ponían normalmente. No había nada. Los diagnósticos que se hacían lo mejor posible. Científicamente cada médico lo hacía a fondo, pero claro, es que es muy distinto, o sea, que hacerlo individualmente que hacerlo de forma grupal. ¿Ana, alguna cosa a comentar? Katy, ¿alguna cosa a comentar? No, sé que no le cogió a la doctora Márquez en esa época, pero bueno, pero seguro que tiene su experiencia. ¿De qué pasó? Hola, buenas tardes. Bueno, claro, yo no estaba en los comienzos, pero la verdad es que ya llevo 30 años en la oncología pediátrica, entonces es verdad que he visto cómo ha crecido Andes y, bueno, y todo lo que de la mano de María Luisa y Ana María pues se ha conseguido en la unidad, ¿no? Entonces es verdad que las necesidades, como dice Ana María, pues eran todas, desde cómo diagnosticar a los niños, conseguir los mejores tratamientos, que gracias a María Luisa y a Andes pues ha permitido que, bueno, muchos de los que estamos ahora mismo en el hospital pues hayamos tenido becas para aumentar nuestra formación en oncología pediátrica, tanto, bueno, pues con estancias locales como estancias fuera, ¿no? Y luego también, bueno, pues otras necesidades no es solo el tratamiento físico, el tratamiento oncológico, sino también las necesidades psicosociales, que ahí también pues han hecho una labor estupenda en el apoyo a las familias desde el punto de vista psicosocial. ¿Un comentario, Ana? Yo quería añadir simplemente que ya se me ha olvidado lo que quería añadir. Vamos
que era. Dejamos a Ana mientras. Lo dejamos entre Ana, paréntesis. no, mientras. Sí, buenas tardes. Yo llevo en Sevilla, en el Hospital Macarena, desde hace 17, 18 años y, lógicamente, yo no conocí los inicios, pero también, como Katy, llevo incluso un poquito más que ella en la oncología infantil. Y lo que esta palabra que se ha dicho y que has comentado, doctor Brizuela, de humanización, pues es algo que al principio no estaba presente en la oncología infantil y por ejemplo, algo como los niños ingresaban en las plantas, en cualquier planta, en este caso como aquí, como decía Ana María, en las distintas plantas, pero los padres no se quedaban con los niños. Eso es el primer principio de humanización en oncología infantil, fue cuando los padres pudieron empezar a pernoctar en los hospitales y acompañarlos, porque aquello era como un internado. Y estoy hablando, yo he trabajado en otros hospitales en España y esto es la historia de la oncología infantil. Entonces, una familia, unas personas, una pareja como fue María Luisa y su marido, que tuvieron la desgracia de vivir algo tremendamente traumático, pero fueron capaces de visibilizar todas las necesidades y ayudar a mejorar cosas que ahora mismo nos parecen básicas y esenciales, pero que en aquel momento no estaban presentes. Entonces, ese agradecimiento a pioneros hace 40 años en sacar a la luz todas estas necesidades y ayudar a familias, y estamos hablando de una España de hace 40 años donde no teníamos estas carreteras, no teníamos estos trenes, no teníamos cantidad de cosas que parecen normales, y que venir un paciente de Cádiz pues era una cosa muy complicada, por ejemplo. Entonces yo creo que todo esto ha sido fundamental y siempre habrá que agradecérselo. Mira, yo simplemente quería apuntar lo que se me olvidó antes, y era que las enfermeras, no teníamos enfermeras, entonces los niños eran tratados por la enfermera de turno. Las venas de los niños son difíciles muchas veces, y si se extravasa el líquido que se mete en ellas, se pueden producir atrocidades dermatológicas, una dermatosis tremenda, con dolores enormes. Entonces, el que hubiera una persona dedicada fue el primer paso, solamente por las mañanas a pinchar a los niños con cáncer, que fuera la misma persona y la más preparada, que conociera todo tipo de venas. Luis Manuel, ¿algún comentario que desde ese punto de vista? Tengo 57 años. No creo que me pueda atrever a aportar nada en esto. Muy bien. Pues parece que pasamos al segundo bloque, que hemos dicho que es la persona de María Luisa. Yo creo que, independientemente que Luis Manuel posteriormente hablará de su punto de vista, un punto de vista, como he dicho, muy atractivo y muy adecuado al momento actual, pues me gustaría que empezamos, si quieres, por ti, Ana, y luego vamos a otra Ana. Algo de la personalidad de María Luisa, que de alguna manera, ¿qué la hacía diferente? ¿Cómo era el trato diario? ¿Qué recuerdan especialmente de ella? Algunas ideas que de alguna manera, ¿no? Que cómo acompañaba a las familias. Yo creo que hay muchas ideas que hemos comentado y que podrían ser muy interesantes. No he desarrollado aquí toda mi carrera y fueron solo 4 años en el Hospital Virgen del Rocío, pero sí puedo decir la primera impresión que yo tuve cuando conocí a María Luisa. Fue a las pocas semanas de estar yo aquí en Sevilla, pues yo me di cuenta de que los niños del Hospital Macarena tenían necesidades por cubrir, porque estaban en el otro hospital, y me acuerdo ir a hablar con ellos, estaba también Ana María y toda la junta, y me acuerdo que me impresionó la personalidad de ella, o sea,
una mujer que sabía lo que quería, que sabía mandar, traducía una personalidad y una determinación enormes. Eso me impactó mucho. Cuando ves una persona que tiene las ideas muy claras y que tienes que ganártela. Es una persona que te la tienes que ganar. Luego, a lo largo de los años, yo con quien más he trabajado ha sido con todo su equipo, con todo lo que hemos conseguido para ayudar a nuestros pacientes. Y por ser muy breve, mi último recuerdo es con su hijo, con Luisma, en el aniversario. Y para mí es un recuerdo entrañable, muy tierno, porque ella estaba feliz. Y yo lo recuerdo, tengo fotos de ese momento, de esos momentos, y me alegro muchísimo de tener ese recuerdo de ella en esas últimas semanas. Me parece precioso, creo que es una mujer admirable. Bueno, pues yo creo que es una mujer gigantesca, o sea, es una gigante. Es una mujer valiente, valerosa, que no se rinde por nada, que tiene creativa al máximo en todos los aspectos de la vida. O sea, es una mujer que ha sabido unir su familia, conciliarla con su profesión, que diríamos que la profesión ha sido antes, porque ha estado volcada desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, pendiente de los problemas de antes, y eso lo sabe muy bien Luis Manuel, que me decía: dile a María Luisa que os habléis en las horas de trabajo. Así lo debíamos de tener hasta el coco, ¿no? Y bueno, pues trabajadora incansable, era capaz de llevar el ordenador a la peluquería para aprovechar el tiempo. Y nada, bueno, eso por una parte. Después, por otra parte, era una mujer con unas cualidades humanas extraordinarias, que se llevaba a la gente de calle. Nadie a María Luisa le podía decir que no. O sea, donde María Luisa ponía un pie salía una flor o salía dinero, porque hay que ver la cantidad de dinero que ha sacado María Luisa, porque prácticamente la planta y el hospital de día y también la planta cero ha sido por María Luisa, y ahora últimamente por su heredero, Luis Manuel, Luisma, que ha seguido su ritmo, pero dando sablazos a todo el mundo, y además se lo daba y le daban las gracias por haber hecho el sablazo. Una simpatía arrolladora, a toda la gente le decía, nunca hablaba mal de nadie, ni ponía en mal lugar a ninguna persona, y todo lo que decía solía ser con muy buen humor. Cuando había algo que no le gustaba de alguien y tal, pero nunca de una manera directa que pudiera ofender a nadie. ¿Qué más cosas recuerdo de María Luisa, de su personalidad? Katy, si quieres. Ya se han dicho muchísimas cosas, pero yo destacaría fundamentalmente tres desde mi punto de vista. Uno, bueno, ya se ha dicho, no me quiero repetir mucho, pero una persona con las ideas muy claras, muy perseverante cuando quería conseguir algo. De hecho, así como anécdota, cuando a veces quería conseguir algo para el hospital, iba a hablar con los diferentes gerentes que había. Entonces, cuando alguno le decía que no, porque, bueno, lógicamente de vez en cuando le decían que no, ella llegaba y decía, bueno, yo le he dicho que él se irá de aquí, pero yo seguiré.
Entonces, yo seguiré con mi objetivo, ¿no? Y eso es verdad que es algo que lo comentaba mucho, ¿no? En ese sentido, bueno, el doctor Gómez de Terrero ya lo ha dicho, el tándem que hacía con Ana María, que para ellas pues nada le suponía imposible, ¿no? Y de hecho Ana María nos ha dejado grabada una frase de que no nos rindamos y que el no ya lo tenemos, ¿no? Entonces siempre tienes que el no ya lo tenemos. Y bueno, otra de las cualidades de María Luisa es su cercanía. No era una presidenta en la distancia, no era una presidenta de una sociedad en la distancia. Casi todos los días pues pasaba por allí, por el hospital, por la planta, para ver las necesidades de las familias, de los niños, bueno, la veía venir de miles de reuniones con el gerente, la dirección, o sea que realmente estaba siempre presente en el hospital. Y por supuesto, la capacidad de movilización, ¿no? Cuando se necesitaba algo, pues, como dice Ana María, pues llamaba a las puertas y se tenía que ir con algo, ¿no? Entonces, esa capacidad de haber podido, bueno, movilizar a la sociedad, porque realmente la sociedad andaluza, pues todo el mundo conoce la misión de Andes y lo que ha hecho y lo que hace. Pájaro que pasa, pluma que le arranco. ¿Lo habéis oído? Luis Manuel, ¿algún comentario? Seguro que sí. Bueno, yo... Le he cogido la tradición, que quede claro, ¿eh? O sea, el mejor comentario es escuchar de estas tres señoras lo que han dicho. Yo creo que en el trato, y cada uno con su punto de vista, creo que han dicho lo que realmente era María Luisa, ¿no? O sea, han dado en las 3 o 4 claves básicas de lo que la llevó a ser quien era, ¿vale? Ese empuje, esa persistencia en el esfuerzo, esa capacidad de trabajo infinita, ¿no? Y sobre todo, para mí lo más importante, que todo eso es importante, pero no te lleva a conseguir lo que ella consiguió, que es esa palabra que ahora usamos y que lo resume todo, que es la empatía. Lo mismo estaba, estas fotos son un ejemplo, lo mismo estaba con el que más lo necesitaba que con el que más le podía dar. Y ante todos ellos tenía esa facilidad, esa empatía que le hacía permitir llegar a sus objetivos. Pues la verdad que hemos hecho 2 bloques, digamos, qué situación había en ese momento, cómo era María Luisa y cómo cambió claramente. Y vamos al tercer bloque, que sería qué se ha conseguido con Andes. Si yo digo pisos de acogida, digo apoyo psicológico, digo acompañamiento, digo humanización, digo avances, digo relación hospital-familia. Empezamos por Katy, si no te importa. Bueno, creo que Andes ha sido pionero, ¿no? Porque hoy en día nos parece muy habitual cómo es la oncología pediátrica hoy en día, esa atención integral, no solo buscar los mejores tratamientos para la atención física del niño, sino que, bueno, Andes ha ayudado al equipo también a esa humanización y esa atención integral. El apoyo psicosocial, o sea, los psicólogos que están a pie de cama y que tanto bien hacen al niño y a su familia, ¿no? La atención de las familias, incluidos los hermanos, y eso hoy no podríamos entender que eso no fuera así, ¿no? Pero esto ha sido gracias al apoyo, al impacto de Andes en la unidad. Luego, bueno, pues la ayuda económica a la familia desde todos los puntos de vista. Bueno, cuando no había alojamiento, bueno, todos sabéis que, bueno, como centro de referencia, pues recibimos niños de muchas otras provincias
y entonces, bueno, pues cuando no podían estar yendo y viniendo a sus casas, pues apoyaba también con alojamiento. Pero no solo esa atención, como digo, del niño y de la familia, sino también cómo nos ha apoyado al equipo. Ahora, pues, verdad que se habla mucho de la humanización, de la relación que tenemos que tener los profesionales con las asociaciones de pacientes. Esto antes se veía hasta raro, ¿no? Cuando nosotros pues teníamos reuniones con los diferentes profesionales que ANDE aportaba, ¿no? Para abordar los problemas de los pacientes, no los problemas ya oncológicos propiamente, sino pues los problemas psicológicos, sociales, educativos, cualquier problema de estos pacientes. Y en esas reuniones siempre estaba presente alguien de Andes, ¿no? Como también pues ha participado con nosotros en jornadas científicas, tanto el voluntariado como los pacientes, los supervivientes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso sí que ha sido una labor importante que ahora mismo se habla como algo muy novedoso, que es importante integrar en los equipos y la verdad, yo tengo que decir que es que prácticamente he nacido en este ambiente, así que lo tengo que agradecer. Ana María, ¿a ti qué es lo que más te ha impactado ¿A mí? Sí. ¿De qué? No, de lo que hemos comentado, ¿no? De lo que ha logrado Andes, bueno, la atención bien. integral de la Hombre, atención del niño. Lo primero que hicimos fue poner una trabajadora social para que ayudara a los padres de los niños y a las familias y saber exactamente en qué entorno vivían para poder ayudarles. Después una psicóloga, que en ocasiones han sido 2 psicólogos, para que ayudarles porque son padres que vienen con mucho dolor, con mucho sufrimiento, están rotos por dentro, o sea, hay que ayudarles. Bueno, pues esto psicosocial desde el principio. Después también muchas cosas que se han organizado tanto dentro del hospital como fuera del hospital para que se divirtieran los niños y disfrutaran, y también que disfrutaran los padres, los hermanos, que son muy importantes aquí los hermanos, y el resto de la familia. Teníamos un acto cada año en el hospital que era un acto grande donde todos los niños oncológicos asistían y se les daba la merienda. Y había payasos, estaba el Donald McDonald, estaban otra serie de malabaristas y bueno, pues se lo pasaba muy bien. Actividades como las de las excursiones a sitios distintos, a la playa o a otros sitios. Y actividades como el organizar que vinieran los futbolistas del Sevilla y los futbolistas del Betis a ver a los niños, que cada uno, yo por ejemplo era futbolista del Betis cuando venía el Betis y del Sevilla cuando venía el Sevilla, o sea, cambiaba de chaqueta rápidamente, pero lo importante eran los niños que se pegaban a los futbolistas, los abrazaban. Bueno, pues todo eso ha sido a partir de Andes. Y bueno, y muchísimas cosas más que sería interminable y aquí el doctor Virizuela no me dejaría. Ana, ¿algún comentario? Sí, cuando estuvimos en el Hospital Virgen del Rocío, yo fui testigo de todo esto, de todo lo que ha comentado Katy, pero también tengo que decir que las conversaciones con María Luisa y con todo su equipo también dieron repercusión en el Hospital Macarena, y no solo
en el voluntariado y en las visitas periódicas, sino que para mí es una satisfacción muy grande que ahora en las reuniones de psicosocial que tenemos todos los jueves, pues muchas veces puede asistir la trabajadora social de Andex. Entonces, eso es muy importante. Nuestros niños, como somos unidad de referencia de retinoblastoma, también vienen de muchos sitios de Andalucía y del resto de España. Entonces, muchas veces necesitan apoyo en muchos sentidos, no solo alojamiento. Entonces, este apoyo es muy importante. Y lo mismo para otros niños. Pero además, me gustaría destacar, aunque fue puntual, la colaboración de Andex para traer a 2 niños ucranianos al inicio de la guerra, y cuando nosotros se lo propusimos al equipo fue una aceptación sin condiciones. Había dos niños, uno con un retinoblastoma y otro con un problema hematológico, y se volcaron en darles soporte en todo lo que fue necesario a la familia, tanto a la llegada como hasta el final. Y también merece ser destacado porque fue una época complicada y ahí estuvo Andex. Nos llevamos ya acabando el último bloque, si os parece. Y bueno, hemos dicho antes del pasado, del presente, pero si me gusta hablar del futuro. ¿Cómo veis vosotros Andex dentro de unos años? Empezamos por ti, Ana, si te parece. Bueno, has acabado, pasamos... Katy. ¿Cómo ve a Andex? ¿Que cómo ve a Andex? Sí, ¿qué expectativas tenéis de Andex? Vamos a decir de otra manera. ¿Cómo veis qué expectativas tenéis de la atención del paciente oncológico con la experiencia que tenéis de Andex y la experiencia que tenemos de estos años que han cambiado tanto la atención humanitaria, pero mucho más que humanitaria, de nuestros pacientes, de los chicos? Bueno, es verdad que se han conseguido muchas cosas y ahora, bueno, pues lógicamente las necesidades son otras, ¿no? Como todos sabemos ahora que, bueno, pues la supervivencia del cáncer infantil pues está en torno al 83%. Es verdad que cada vez hay más adultos que son supervivientes de un cáncer infantil, por eso ahora el esfuerzo también tiene que ser en estas unidades de seguimiento a largo plazo, tan importantes para la detección precoz de posibles complicaciones, de segundos tumores y al fin y al cabo de mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y luego, bueno, pues también la transición de estos adolescentes a la vida adulta. Esto es lo que ahora se está trabajando mucho porque hay todavía mucho que desarrollar y creo que hay pues asociaciones como la de Andex pues lógicamente pueden ayudar. También importante, se ha comentado lo de la planta cero, ¿no? La planta cero que alojará la futura unidad de adolescentes, que también habrá que desarrollarla. Y un pilar importante en el que pienso que puede ayudarnos mucho a todos es el potenciar la investigación que va a hacer posible, lógicamente, seguir aumentando la supervivencia, pero curar mejor a los pacientes, no solo curarlos, sino curarlos mejor para que esas secuelas a largo plazo sean menores. ¿Algún comentario? Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Katy. Creo que las asociaciones de pacientes en las distintas etapas y con las distintas necesidades han ido supliendo aquello que las administraciones no eran capaces de proporcionar: trabajo social, psicólogos, apoyo a las familias. Afortunadamente esto se va mejorando poco a poco, pero hay todos esos aspectos y otros nuevos que las familias van demandando, y siempre las familias van a necesitar personas que les respalden, sobre todo cuando están fuera
fuera de su ambiente. Entonces, siempre las asociaciones de pacientes, la gente con esta empatía y personas que han pasado por lo mismo son un gran apoyo. Pero estoy totalmente de acuerdo con Katy en que su labor tiene que trascender y seguir apoyando a los distintos cambios y avances que van suponiendo en la oncología. Antes nuestro objetivo era curar y ahora pues es curar mejor y buscar aquellos tratamientos con los que conseguir que los pacientes sobrevivan más y sean los adultos lo más sanos posibles. Ana María, a mí me gustaría que hablaras de lo que quieras. Me explico. Me gustaría que cerraras esta parte y me gustaría que... Yo sé que tienes muchas cosas en la cabeza, aunque lo hemos hablado estos días. Perfecto. Perfecto. No, lo que tú quieras. Que me parecen importantes. Primero, para el futuro, tratar de evitar los efectos secundarios y que haya unidades de oncología pediátrica bien formadas en todas las regiones. Y por otra parte, tratar a las supervivientes, o sea, los niños que han tenido cáncer tienen que ser tratados de alguna manera. Es difícil, no es fácil, pero esa es mi opinión. Ahora ya me puedes preguntar lo que quieras. La idea era esa, que contaras, digamos, hemos hablado estos días, aunque sea por teléfono, hemos hablado varias veces de cosas que te preocupaban. Una de ellas era los largos supervivientes o los supervivientes. Mira, de alguna manera, y lo acabas de decir y lo que ha dicho también Katy, me parece un tema muy importante. Estamos en la línea. Sí, mira, me parece que aquí hay dos, uno que se llama Fernando y otro que se llama David. ¿Pueden estar aquí? Pues no están, me han fallado. A ver, pues levántate, porfa. Bueno, este es un gran David, que es superviviente y además es ahora de la junta directiva de Andex. Eso es para mí un orgullo tremendo, o sea, y hay muchísimos supervivientes también como él que están trabajando con nosotros. Buenas tardes. No soy otra cosa que fruto de ustedes, porque me emociono de estar aquí, ¿no? Que me diría a mí que yo iba a estar aquí. Enfermé con 3 añitos, el año 78-79. Hace ya bastantes años, voy a cumplir casi 50 en julio, tengo la edad, ya no soy, digamos, un joven valiente, ¿no? Ya voy pasando, gracias a Dios, a otra etapa de la vida. Estuve operado de tumor de Wing, he pasado mi infancia en el hospital infantil, rodeado, como nombrar a mis doctores, ¿no? Y Andex. Nombrarlo a ellos para mí es emoción. A ellos en mi casa, nombrar a la doctora Ana, a la familia Guardiola y a María Luisa, eso era un momento de tensión y de emoción, porque ha sido mucha la ayuda que hemos recibido, ¿no? Cuesta trabajo decir, explicar lo recibido, porque es muy grande. Pero no cuesta trabajo hacer, porque él está haciendo lo que, para agradecer lo que hicieron por él en tiempos. Entonces está difícil de expresarlo, pero lo está haciendo con hechos y es un campeón sacando ahí dinero y sacando esfuerzo y gente para que ayude y colabore con Andex. Y como lo que tengo una deuda con la vida y con ustedes y con Andex, sobre todo, ahora tengo la oportunidad de ser miembro de la Junta Directiva, estoy trabajando con ellos y la verdad que me llena de vida, ¿no? Porque cuando ves la humanidad que hay en la asociación, eso te llena, te fortalece. Y cuando ya vas con los niños, como hemos ido algún que otro viaje con los niños y demás, yo me veo en ellos, yo soy uno de ellos. Y estar con ellos, pues,
es una forma de ponerle una atención, saber las carencias que pueden tener, ¿no? Y verlos sonreír, verlos felices, la ropa que están por los doctores. Después cuando hablas con ellos, hablas de los doctores, de los oncólogos, ¿no? Y de uno de ustedes, y hablan maravilla, ¿no? Y digo, habéis tenido y tenéis la misma suerte que yo tuve. Y yo creo que hoy en día ANDE creo que puede ser una asociación que es totalmente humana, totalmente cercana a padres y a niños que en un momento lo estamos pasando tan mal o lo están pasando tan mal. Ya es que me pongo nervioso, perdonadme, pero... voy a hablar, quiero hablar de María Luisa Guardiola. Os voy a robar. Yo hablar de María Luisa Guardiola, para mí, o María Luisa, o estas madres que han perdido un hijo, ¿no? en esta batalla, porque cuando yo estoy en ANDE, estoy ahí, yo los miro a ellos, yo estoy. Ellos no tienen a sus hijos. Y yo verlo allí, trabajando y dándolo todo por los demás, cuando ellos, sus hijos no lo tienen. Y yo verlos allí, pues para mí es un orgullo, a la familia Guardiola y a otros compañeros que tengo también. Y me voy con esta palabra que dice mi madre: en este mundo hay gente muy buena, y aquí las hay. Solamente muchas gracias y un beso muy grande para todos. Ana, pues yo creo que mejor no podíamos acabar, ¿verdad? Muchas gracias, David. Magnífica, yo creo que tu presentación, vamos, tu corazón, sacando tu corazón. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. El último punto es unas palabras que el hijo de María Luisa, Manuel Alcón Guardiola, nos va a dar. Si quiere aquí. Querido presidente, miembros de la Junta y de la Fundación, teniente de la Real Maestranza de Caballería, miembros de las otras instituciones representadas. En primer lugar, muchísimas gracias por la organización de este acto. Yo, cuando el doctor me sugirió que dijera unas palabras, los quiero plantear de otra forma completamente diferente. Quiero hablar de otra dimensión de lo que María Luisa Guardiola creo que ha aportado a la sociedad. Voy a hablar en dos líneas. Primero la María Luisa Guardiola pública y terminaré con unas apreciaciones sobre la María Luisa Guardiola personal. La pública es la vocación de servicio a la comunidad como lo más importante en la vida de una persona. Tal día como hoy, hace justo 30 años, el 2 de junio de 1996, falleció en accidente de tráfico el profesor Juan Antonio Pérez López, licenciado en matemáticas, doctor por Harvard y es director del IS Business School. Un matemático con la tesis doctoral cum laude más breve de la historia de Harvard. En pocas más de 25 páginas consiguió sintetizar la esencia de la motivación humana. Si el profesor Pérez López hubiera conocido a María Luisa Guardiola, hubiera encontrado la materialización de su dogma,
por el cual, en cualquier entorno, para lograr un liderazgo eficaz, se requieren 3 tipos de motivaciones simultáneas. Los 40 años de Andes han estado marcados, se han beneficiado, y me atrevo a decir que han sido posibles, por la existencia de un liderazgo súper eficaz, que ha convertido los recursos escasos, los equipos reducidos, los ingresos limitados en manantial de iniciativas fértiles, de proyectos ilusionantes, en manantial de felicidad, alegría y esperanza. Las motivaciones que han hecho que floreciera la labor de María Luisa como motor de un grupo humano con una enraizada vocación de servicio a la comunidad son 3. La primera, siguiendo la doctrina del profesor, fue una motivación extrínseca. La fuerza que impulsaba a María Luisa a realizar todas las acciones que hacía debido a los beneficios que generaban en su entorno y que le eran reconocidos a Andes y a ella. La unidad infantil, con sus beneficios inmediatos en numerosos niños enfermos, las becas a decenas de profesionales de la medicina que han permitido enriquecer la atención a los niños de nuestro entorno y así tantas otras iniciativas. Me motiva a alcanzar estas metas porque beneficio a otros en lo concreto, en lo reconocible, en lo atribuible. Pero esta motivación por sí misma hubiera tenido su limitación, su techo, de no ser porque iba acompañada por una segunda motivación que tenía María Luisa, una motivación intrínseca, ese fuerte impulso que le nacía de su satisfacción por realizar la tarea que ella misma se había puesto tras el fallecimiento de su hija. Su motor, engranado al motor de la familia Andes, arrancaba, aceleraba y culminaba todos los objetivos autoimpuestos por la satisfacción personal que experimentaba María Luisa del deber cumplido. En su caso, un deber autoimpuesto. Pero aun siendo muy importantes las 2 motivaciones que he descrito, la extrínseca y la intrínseca, nada hubieran conseguido de la magnitud del impacto de María Luisa en varias generaciones de sevillanos que han descubierto que el servicio a la comunidad es lo que enriquece a las sociedades, es lo que las lleva a ser algo más que un conjunto de cuerpos y mentes que pasan por esta vida de forma gregaria y muchas veces vacía. La labor de María Luisa estuvo siempre impregnada de su gran motivación trascendente, esa fuerza motivadora basada no en aquello que a ella o a su Andes del alma beneficiaba y la que la sociedad les agradecía, no es la motivación que le llenaba internamente pues culminaba sus inquietudes personales, no. Su motivación trascendental ha sido aquella motivación que tuvo como motor el deseo de ayudar, contribuir a una causa, de generar un impacto positivo en quienes la rodeaban, sin esperar nada a cambio, sin buscar reconocimiento de los demás, sin buscar una satisfacción externa o interna, trabajar por un bien superior, aquel del que nada se espera y por el que todo se hace. Esa motivación trascendental, también incondicional, en esencia, ese amor es el que convierte una causa temporal, circunstancial, en algo de una dimensión permanente. Varias generaciones de sevillanos han interiorizado este legado, que ha sido la base en mayor o menor medida de muchas otras iniciativas desarrolladas en lo que ahora se viene a describir como el tercer sector, iniciativas de la sociedad civil que van más allá de la labor desarrollada por el Estado. Todo lo aquí descrito no es nuevo, pero sí es nuevo ver una ejecución de forma tan eficaz. No era junio, sino enero de hace 65 años, cuando John Kennedy llegó al corazón de muchos con sus famosas palabras: compatriotas, no preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntad qué podéis hacer vosotros por nuestro país. Pero lo relevante no son estas palabras, lo relevante son las palabras que dijo después: ciudadanos, exigidnos y exigíos fuerza y sacrificio, con una buena conciencia como única recompensa segura, y con la historia como juez final de nuestros actos, pidiendo al Señor su bendición y su ayuda,
pero sabiendo que aquí en la tierra la obra de Dios debe ser verdaderamente obra nuestra. 1960. María Luisa no conoció al profesor Pérez López, ni tuvo trato con John Kennedy, pero a ellos le hubiera gustado conocerla. Seguro. Y termino porque María Luisa tampoco conoció a doña Cipriana Álvarez Durán, esa abuela que en el Palacio de Dueñas leía a sus dos nietos, Antonio y Manuel, cuentos y romances, y que sin saber nada de la motivación extrínseca, ni de la intrínseca, ni de la trascendental, consiguió transmitir a sus nietos la misma intensidad de aspirar a algo superior, algo que les trascendiera más allá de lo que la vida les fue poniendo por delante. Un nieto de doña Cipriana, sin ser el poeta de los dos, le escribió a su madre ya fallecida: ¿qué tiene este verso, madre, que de ternura me llena? Que no lo puedo decir sin que el corazón me duela. ¿Qué tienen, madre, qué tienen? Estas palabras que suenan tan adentro de mi pecho y tan lejos y tan cerca. Y para terminar, hablaré de la faceta privada. Bueno, hablaré de quién era María Luisa Guardiola para su familia o para mí. Para mí, María Luisa Guardiola es M de madre, ante todo. A de ayuda, siempre a mano. R de raza, calientan los retos. I de ilusión, que motiva con los proyectos. A de amparo, que protege las situaciones delicadas. L de luz, que orienta las decisiones. U de única, que nos enseña a ser solo María Luisa y al mismo tiempo la condesa de Peñaflor. I de íntegra, dando ejemplo, invitando a serlo. S de seguridad, en ella misma y transmitiéndolos a nosotros, la familia. Y A de agallas ante las adversidades que afrontamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Manuel. Vamos a acabar este bloque con un pequeño vídeo con ocasión de la entrega de la medalla de oro de Andalucía. Un vídeo que yo creo que es muy íntimo, hemos visto, y seguro que os va a encantar. Acabaremos luego posteriormente. Da la palabra a nuestro presidente. Hay un día de mañana y aunque esta enfermedad es tan dura, que yo hubo un momento, yo me rebelé, porque es que yo pedía con tanta fe que la wiwi, que no le doliera, que se salvara, y ahora comprendo perfectamente que es que aquello pasó pues quizás para que yo existiera ahora haciendo lo que estoy haciendo. Yo todo lo que estoy haciendo antes fue toda la asignatura que se me quedó a mí pendiente de mi vida, ¿comprende? Porque yo lo que quiero es mejorar al máximo lo que es la oncología pediátrica. Pero no simplemente del Virgen del Rocío, sino en general. O sea, que toda la oncología pediátrica vaya adelante. Quiero lo mejor para estos niños. Y una vez me dijeron a mí, bueno, pero tú lo que quieres es un hotel de 5 estrellas. Y digo, no, un hotel de 5 estrellas no. A una madre que se le está yendo un niño, a un niño que está llorando amargamente porque le duele, a una niña que le tienen que cortar una piernecita porque tiene ahí el tumor, y que eso no... Vamos, un hotel de 5 estrellas no, de 18, el firmamento entero se merecían y debían de tener ahí, ¿comprende? Que sí, que todo el mundo piensa que Guardiola es, tú sabes, fiesta y toro y caballo y tal y que cual, y nosotros hemos llorado más que nadie, ¿comprende? Y entonces yo me di cuenta que de pena no se muere nadie. Yo tenía el ejemplo de mi madre, que había sido una gran luchadora, y en mi familia fueron siempre muy de pensar en los demás y muy solidarios y luchadores, y bueno, yo sigo llorando. Yo ahora lloro más, con la edad lloro más, que de niñata era más fuerte yo, y sigo llorando por dentro. Y la llevo siempre que esto es un pensamiento que me regaló a mí mi marido, bueno, cuando los niños eran chicos, y ella estaba siempre, era muy celosa, igual que yo,
¿tú a quién quieres más? ¿Tú quieres más agua blanca? ¿O tú quieres más lima? ¿A quién quieres más? ¿Tú a quién me pones aquí en la foto? Y yo, fíjate tú, yo pensaba, y ahora lo pienso, digo, si ya la tengo en el pensamiento, puesta en la foto, sin poner o sin nada de nada. No fui capaz, cuando ella vivía no fui capaz de ponerla en la foto, porque yo sabía que la iba a tener siempre en mi pensamiento. Bueno, pero la tengo siempre delante y es lo que me hace que vaya, cruce la calle y me plante allí. Y por eso no me cuesta ir cuando dice la gente, pues yo llego al hospital, yo no puedo ir, pues yo me pongo más malita. Que va, cuando tú cruzas y ves lo que hay allí, dices tú, bueno, bendito sea Dios. Pero bueno, los frutos son muy bonitos y muy buenos y se ve que estamos ayudando a muchos padres y a muchas madres a mejorar, vamos, a endulzarle un poco la vida. Carlos. Sería imposible pensar que podía haber la más mínima discrepancia a la hora de valorar las virtudes, el esfuerzo, el resultado, la capacidad de lucha, la entrega de María Luisa Guardiola. Porque su vida, como se ha oído, ha llenado y seguirá llenando la vida y la ilusión de muchas personas. A la hora de organizar esta reunión hemos recibido muchas adhesiones personales para participar en ella, muchas de las personas que no han podido venir. Pero hace unos días me llamó una persona manifestando la imposibilidad de llegar a tiempo por motivos personales, pero quería mandarle un abrazo a la familia. Le dije que si me mandaba una nota, con mucho gusto la leería. Y me mandó una nota que dice así: querido presidente, no quería te faltaran estas líneas adhiriéndome de todo corazón a la sesión in memoriam de María Luisa Guardiola. ¿La habéis tomado conmigo? Consciente de la intensa labor desarrollada al frente de Andex, con mi recuerdo y afecto siempre, firmado Carlos Zurita Delgado. El cierre de la sesión, me gustaría expresar algo que es coincidente prácticamente con lo que cada uno de los que han hablado se ha dicho. Es reiterativo probablemente en algunos aspectos, pero creo que nunca sobra añadir algo más sobre una personalidad como la de María Luisa. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla se ha reunido en el día de hoy para honrar la memoria de una mujer cuya huella trasciende el tiempo y cuya obra ha quedado incorporada al patrimonio moral de nuestra sociedad. Doña María Luisa Guardiola Halcón representa uno de esos ejemplos excepcionales en los que el compromiso personal acaba convirtiéndose en una fuente de bienestar para generaciones enteras. Desde la perspectiva de la medicina, acostumbrada a convivir diariamente con el sufrimiento humano, encontramos en su trayectoria una enseñanza de extraordinario valor. Los médicos conocemos la importancia de los tratamientos, de la investigación y de los avances científicos. Sin embargo, sabemos también que la enfermedad, especialmente cuando afecta a un niño, desborda los límites estrictamente biológicos. La enfermedad alcanza a la familia, altera proyectos de vida, genera incertidumbre y pone a prueba la fortaleza emocional de quienes la padecen. Fue precisamente en ese espacio donde la figura de María Luisa Guardiola adquirió una dimensión singular. Supo comprender que la lucha contra el cáncer infantil exigía algo más que recursos materiales. Requería cercanía, acompañamiento, comprensión y esperanza. Allí donde otros veían una dificultad, ella descubría una responsabilidad. Y allí donde aparecía el desaliento, encontraba motivos para perseverar.
Su legado constituye un magnífico ejemplo de cómo la sociedad civil puede colaborar con el mundo sanitario para humanizar la asistencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Gracias a personas como ella, la medicina encuentra aliados imprescindibles que recuerdan constantemente que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y una historia irrepetible. Pero quizá la mayor lección que nos deja sea de naturaleza profundamente humana. Hay quienes atraviesan la adversidad y quedan marcados por ella. Hay otros, mucho más escasos, que son capaces de transformar esa experiencia en una corriente de solidaridad que beneficia a innumerables personas. María Luisa Guardiola perteneció a este último grupo. Supo convertir el dolor en servicio, la dificultad en compromiso y la experiencia personal en una causa compartida. Por ello, cuando evocamos hoy su memoria, no estamos únicamente recordando una biografía admirable, estamos reivindicando unos valores que constituyen la esencia misma de una sociedad avanzada. La generosidad, la empatía, la responsabilidad hacia los más vulnerables y la convicción de que ningún ser humano debe enfrentarse solo a la enfermedad. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla desea expresar su más profundo reconocimiento a una mujer cuya vida constituye un ejemplo de dignidad y de servicio. Su obra permanecerá viva, no solo en las instituciones que ayudó a impulsar, sino también en la gratitud de quienes encontraron apoyo en momentos de especial dificultad. Porque algunas personas dejan tras de sí recuerdos, otras dejan enseñanzas. Doña María Luisa Guardiola Alcón deja recuerdos y enseñanza. Y deja además algo todavía más valioso, la certeza de que la compasión, cuando se convierte en acción, tiene capacidad para transformar la realidad y mejorar la vida de los demás. Con esto daremos por finalizado nuestra reunión, dando las gracias a todos los que han participado, a aquellas instituciones que nos han acompañado y muy especialmente a todos los presentes por su amabilidad en estar aquí. Muchísimas gracias.